Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los patronos del canal, estamos aquí para reseñar un clásico de culto del año 74 como es Black Christmas, es decir, Navidades Negras o Navidades Sangrientas. Bueno, esta película, como ya he dicho, del 74 es una especie de tótem del terror, básicamente porque sí, aunque muchos apuntan a Halloween de Carpenter o a La Matanza de Texas, realmente se tiene como proto-slasher, o al menos el precursor de lo que serían los slashers de verdad, que inundarían las carteleras especialmente en los 80, a esta película, Black Christmas, de Bob Clark. Una película que pudo pasar ciertamente desapercibida, pero que el tiempo le fue dando reconocimiento por esto mismo. Básicamente porque introdujo una estructura y unos elementos que serían un patrón repetido hasta la saciedad en el futuro, incluso hoy en día a 50, 60 años vista, ¿no? Y es que Black Christmas nos mete en una historia que ahora tú ves la película y piensas, bueno, si es que esto es el ABC. Pero claro, cuando apareció esta película era una verdadera novedad. Bob Clark básicamente no tuvo una carrera muy prolífica. Tuvo, yo creo que más decesos, ¿no? Más fracasos que éxitos. Pero sí que es verdad que en su filmografía logró cimentar dos clásicos underground, casi, ¿no? El cine norteamericano. Uno fue Porky's en los 80, que fue básicamente el verdadero American Pie, ¿no? O sea, el proto American Pie. Antes de American Pie estaba Porky's, ¿no? Y luego esta, Black Christmas. A partir de aquí, poco más. Se hizo un remake de esta película en la década de los 2000, en la que participó el propio Bob Clark, creo que asesorando por lo menos. Y luego se hizo la versión feminazi vomitiva, que es una de las películas más woke, repugnantes que hay del año 2019, que reseñé aquí. Pero oye, risas no faltaron. Un remake que además no tiene nada que ver con esta película original, pero bueno. Solo el rollo de que hay unas chicas en una facultad y luego que las quiere matar, entre comillas. Pero nada más. Entonces, esta película se ambienta en Navidades, cuando el tono general en muchas películas de terror de este estilo es ambientarlo en Halloween. Y es una cinta que yo reconozco que es de estos clásicos que a mí se me atragantan. En el sentido de que, oye, no hay que tener miedo de decirlo. Por mucho que sea una película que marcó a otros autores, especialmente al propio Carpenter que hizo Halloween, que ese sí es verdaderamente el primer slasher, o sea, es el que cimienta la base y pone las reglas una por una que seguirían todas las otras películas, no solo de la franquicia, sino del resto de asesinos psicóticos, de los Jason Voorhees, de los Michael Myers, de los Leatherface, de los Freddy Krueger y sé lo que hiciste en los últimos veranos, y Ghostface y su puta madre, pues Black Christmas es un poco la que ponía el terreno previo, ¿no? Y lo ambientaba en Navidad. Entonces yo tengo que decir que a mí nunca me ha gustado mucho esta Black Christmas. En el sentido de que quizás sea excesivamente lenta, que las interpretaciones tampoco están muy allá. Tiene un par de rostros que se agradecen, Olivia Hussey, por ejemplo, pero Saxton, pero se me hace muy acartonada, muy limitada, pero hay que reconocerle sus virtudes. Y ya digo, la película va de eso, hay una facultad, ¿no? Un dormitorio de estos a la americana, donde hay un montón de chicas, ¿no? Y, bueno, reciben constantemente las llamadas de un perturbado que hace ruido, voces, pero algo que parece como de ultratumba, porque no es un tío diciendo te voy a chupar las braguitas. No. O sea, aparte de soltar alguna frase de estas, también se oye la voz de una mujer, incluso de un niño, golpes, ruidos, o sea, una cosa muy rara, ¿no? Y están muy asustadas hasta que precisamente, pues en esa negra Navidad, empiezan a ocurrir una serie de desapariciones que nosotros vemos desde el principio, nosotros los espectadores, como muertes, ¿no? Y hay que decir que, a ver, la película tiene sus virtudes. La primera y la más importante, que esto sí es sobresaliente en esta película, Bob Clark aquí metió toda la carne en el asador, y es la ambientación. Es decir, cuando una película de terror verdaderamente tiene atmósfera, tiene prácticamente la mitad del trabajo hecho y puede continuar con el resto de aspectos sin pestañear.
La atmósfera de esta película es, lo que se dice de verdad, terrorífica. Te atormenta, te persigue. O sea, tiene ese sexto elemento, digamos, que tienen pocas películas y que es difícil de definir con palabras, que es difícil de darle una definición técnica, teórica, que se pueda poner en un libro, vaya. Ese no sé qué mágico, que cada género lo tiene para algún apartado, pero que concretamente en el terror crea ese ambiente malsano. Ese ambiente que hace que estés viendo la película y, hostia, como que te incomoda, como que miras a tu alrededor, ¿no? Especialmente si estás solo, viendo las oscuras, o poco acompañado. O sea, realmente crea ese desasosiego, ese malestar de que sientes constantemente de que tienes unos ojos observándote. Hay planos de la película en los que no hay aparentemente nada y solo con el desplazamiento de la cámara a través de la casa te pone los pelos de punta. Es realmente increíble, ¿no? La casa, la facultad donde duermen las chicas, ¿no? Y luego tiene algunos planos, como uno en el que se ve el ojo del asesino solo iluminado por un hilo de luz, que es, vamos, gasolina para pesadillas. O sea, tiene verdaderos momentazos del terror que son indescriptiblemente buenos. Y hay que decir que a pesar de todo esto, es una película de terror donde hay muy poca acción sangrienta, muy pocas muertes que ocurran en cámara. De hecho, 2 de ellas directamente no se ven. Una se ve muy a medias, muy en plan psicosis, en plan de que vemos el cuchillo y la sangre, pero no vemos ampliamente la acción. Es decir, esa sobreexplotación de la violencia no llegaría hasta después, ya digo, con el propio subgénero del slasher ya desarrollado, con los Viernes 13, etcétera. Tiene ese aspecto un poco más conservador, incluso más propio de las películas de los años 60. Y bueno, luego la música ayuda a esa atmósfera de una forma inconmensurable. O sea, en ese sentido, la película es un puto 10. Y eso, aunque a mí la película no me parezca un pasote, lo tengo que decir, es un aspecto que me fascina a nivel visual y de entender a nivel de peso de atmósfera lo que es la carga del terror, esa gravedad, esa tensión añadida. Esta película es una verdadera, para mí, masterclass, con todas las limitaciones que tiene, que es una película súper sencillita que apenas ocurre todo en un único escenario. Además, si podéis verla en versión original, porque a nivel de sonido y de esos pequeños ruidos, ¿no?, de las voces, la película gana muchísimos puntos. Otro aspecto muy bueno que tiene la película es dejarte este rollo de el final abierto, que es una especie como de norma ya en las películas de este género. O sea, esto también lo pavimentó aquí, ya lo puso sobre firme esta película Black Christmas. Lo que no acaba de tener del género slasher, ya digo, realmente lo acabaría poniendo Carpenter. Pero hay una especie como de grueso de línea argumental que es parecido. O sea, hay un loco, un maníaco que está suelto por ahí, que va matando a sus víctimas una a una. La policía va más perdida que un pescado en una carnicería. Y el tipo, que no sabemos quién es, además es una figura misteriosa e imparable, pues está atormentando desde algún lugar, ¿no? Y además guarda a las víctimas como trofeos también, ¿no? Otro leitmotiv de este tipo de psicópatas asesinos, ¿no? O de fantasmas o monstruos asesinos, ¿no? Si le queremos dar luego algún elemento sobrenatural, un elemento que además esta película podría tener, porque esa es otra cosa, coquetea con esa idea la película. Nunca te acaba de dejar claro si la amenaza de la película es simplemente un tío que está loco o es algo más. O es algo incluso de ultratumba, porque ya digo, hay un componente misterioso en la figura del malo que nunca acabamos de saber qué es, pero que está ahí constantemente, recurrentemente apareciendo en la película con el tema de lo que él dice por teléfono, ¿no? Porque además es raro. El cómo hace las llamadas es una cosa que es una constante incógnita en la película, ¿no? Entonces, esos elementos realmente son los que yo estoy de acuerdo que le dan esa posición en el tiempo a esta película como elemento de culto, ¿no?, de cátedra. Pero para mí, claro, obviamente como era un precursor de algo que tenía que venir, algo que necesitaba refinarse y perfeccionarse, pues eso no llegaba todavía, eso lo hizo Carpenter, y ahí es para mí donde la película falla, en el ritmo, en los intentos de distraerte en cosas que para mí no aportan, en generarte dudas sobre quién es el asesino cuando realmente la película no necesitaba estar sobre eso realmente.
pero lo entiendo, porque si no, pues daría poco jugo. Y ya digo, pues que lo deja todo quizá demasiado en el aire. No es que Michael Myers tuviera mucha motivación, ¿no? Porque precisamente es algo a lo que nunca se le dio respuesta hasta que, por ejemplo, hubo las versiones de Rob Zombie. Pero, no sé, aquí creo que es incluso hasta más abierto, porque por lo menos en Halloween decías, vale, pues era este fulano, el Michael Myers, que es un tío que de niño estaba loco y mató a su hermana y al novio y tal, y lo metieron en una institución mental y el tío se escapa la noche de Halloween y vuelve a matar. O sea, hay un algo, pero aquí es nada, es como una especie de sombra. A algunos esto les parecerá genial porque añade a la virtuosidad de misterio de la película, a otros como a mí les resulta un poco como que el propio autor no sabía por dónde tirar, quizá, ¿no? Es lo que a mí me da, y dijo, bueno, yo lo dejo en el aire y cada espectador llenará los huecos como él quiera, lo cual me parece un poco perezoso o cómodo. Pero, bueno, lo dicho. Ya digo, la película tiene muchas virtudes visuales, una verdadera lección de cine, en cómo además usa las luces, las sombras, el apartado de sonido que es orgásmico. Si os gusta ese detalle en el cine, es genial el nivel que añade de carga el sonido, los ruidos, los sonidos Foley, cada pequeño detalle es genial. Y, ya digo, la atmósfera en sí es una pasada. Ahora, para mí, actuaciones muy flojas, muy sobreactuadas, también propio del registro de la época, pero hay otras de las mismas fechas que no tienen estos problemas, así que no sé. O sea, no pasa en ese sentido, en este aspecto, el sello del paso del tiempo. Guión simplón y todo reducido en un único espacio al final acaba siéndose un poco asfixiante, agotador. Luego los personajes pues son muy planitos todos, vale, que esto también sería un poco un elemento de los slasher, pero esta película yo creo que podría haber hecho un poco más. Y bueno, ese final abierto que a algunos pues les gustará más, a otros menos. A mí sencillamente no me gusta. Pero bueno, ya digo que tiene muchas sus virtudes, y si es por lo menos para aprender de cine, para ver de dónde vienen las cosas, esta película es el antes del principio, es decir, el precursor de lo que sería el slasher. Si Halloween es el padre de los slashers, pues esta película es directamente, digamos, el abuelo o la abuela de los slashers. Así que, dicho queda, aquí está la reseña de la película. ¿Recomendable a nivel cinéfilo? Por supuesto. Fuera de eso, que dices, quiero meter una buena película de terror, bueno, tal, ahí ya diría que depende del caso. Está muy bien, pero se hace un poco larga, se hace un poco pesada, no tiene mucha inventiva porque da vueltas sobre algo todo el rato, y como espectador, por lo menos hoy en día ya, en la década del 2020, pues te queda un poco como que todo muy visto. Pero si te sabes pues poner en el contexto de época y visualizar un poco más de esa perspectiva, pues adelante. Pero vamos, que para mí hay muchas otras películas de aquellos lares, incluso más antiguas, El bebé de Rosemary, la propia Halloween, en fin, que estas películas de terror de aquellos años que, vamos, le dan para mí 1000 vueltas, ¿no? Pero sus virtudes las tiene, y oye, creo escuela, que al final es pues el mayor sello de garantía que tiene esta película. Moderadamente recomendada, aunque a mí, pues ya digo, nunca me ha gustado demasiado, pero no la bajo de un 7, ya digo, por el aspecto visual y por la atmósfera, que es una verdadera pasada. Al menos a mí me fascina. En fin, pero vamos, que solo la he visto una vez y no me ha hecho falta más. Poco más que añadir. Navidades negras, navidades sangrientas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.